Yoshimar Yotun es un jugador que viene siendo importante en la selección peruana desde hace ya un buen tiempo. Incluso en las eliminatorias, el actual mediocampista de Sporting Cristal fue de los pocos seleccionados que, a pesar de todo, mostró un buen nivel y además fue el autor del único tanto que Perú tiene a su favor en las 6 fechas ya disputadas del torneo de clasificación al Mundial. Sin embargo, ya habiéndose llevado a cabo los 2 primeros amistosos de la era Fossati, Yotun aún no ha tenido la oportunidad de vestir el uniforme de la selección bajo el mando del actual director técnico. Y no lo ha hecho debido a que sufrió una lesión que lo excluyó de la primera lista de convocados que se formó para afrontar los encuentros de preparación ante Nicaragua y Dominicana. Y cuando pensábamos que en los siguientes partidos muy seguramente formaría parte de la nómina de Fossati, desafortunadamente Yotun sufrió una lesión aún más grave mientras competía con su club en la Liga Peruana ante la Universidad César Vallejo, y los informes relacionados al tiempo de recuperación del mediocampista de la selección no son ciertamente alentadores e incluso la posibilidad de que no esté disponible durante todo el 2024 es muy real. Así que por esa parte es innegable que la baja de Yotun supone un contratiempo importante para la planificación de Jorge Fossati, quien seguramente esperaba contar con el jugador. Y es en este punto que tenemos que recordar que Yotun es el segundo futbolista con mayor cantidad de partidos en la selección peruana, a solo 2 encuentros de igualar al Chorri Palacios. Esto quiere decir que es un jugador de vasta experiencia defendiendo los colores de Perú, y sin duda en el mediocampo va a hacer falta la jerarquía que le dan los años a un futbolista que ha sabido mantener el nivel suficiente para seguir siendo seleccionado. No obstante, si lo vemos desde otra perspectiva, también se puede considerar que a partir de la baja de Yotun se presenta la oportunidad de buscar un reemplazo que le pueda hacer el relevo al mediocampista de 34 años. Por eso, en este video vamos a hacer mención de cuáles son las variantes de las que dispone Fossati para tratar de llenar el vacío que deja Yotun en el mediocampo. Recuerda suscribirte activando la campanita. Es complejo pensar en un reemplazo para Yotun que sea indiscutible y con el cual la mayoría de seguidores de la selección esté completamente de acuerdo. Así que, considerando que el funcionamiento del equipo nacional está pasando por una etapa de transición y por lo tanto no hay un 11 titular que salga de memoria, ya que el sistema 1-3-5-2 supone un cambio considerable que trajo consigo Jorge Fossati, para fines de este video vamos a empezar mencionando a los jugadores que ya han disputado minutos con Fossati y luego iremos comentando sobre otras variantes que no han sido probadas todavía pero que tendrían encaje en la selección peruana. Y es por ello que tenemos que remontarnos a la última convocatoria y las alineaciones ya probadas por Jorge Fossati para llegar precisamente al partido debut del actual director técnico, en donde se probó un mediocampo inédito en el cual los centrocampistas interiores fueron 2 jugadores que no suelen jugar en esa posición, ya que Joao Grimaldo suele desempeñarse como extremo o volante por fuera en Sporting Cristal y Wilder Cartagena es utilizado como pivote o mediocampista de contención en el Orlando City de la MLS. No obstante, los movimientos de los mediocampistas interiores son algo diferentes en el sistema de Fossati, ya que además de buscar combinaciones por el centro, estos también suelen lateralizar su juego y el nivel asociativo que alcancen con sus carrileros es fundamental para lograr el funcionamiento esperado. En esa línea es comprensible que el primer ensayo de Fossati ante la falta de Yotun haya sido colocar a un jugador muy físico como Wilder Cartagena para complementar las proyecciones en ataque del carrilero por la derecha, que si no es Luis Advíncula será Andy Polo de acuerdo a su última convocatoria. En tal sentido, antes de continuar con los demás nombres, tenemos que resaltar que estamos hablando de las variantes que hay para reemplazar a Yoshimar Yotun, considerando que la posición en la que el mediocampista jugaría en el actual esquema táctico de Fossati sería de interior por derecha. ¿Por qué por derecha y no por izquierda?, se preguntaría alguno. Básicamente porque, de acuerdo a lo que se sabe de Fossati y sus últimos entrenamientos con la selección, el actual director técnico de Perú prefiere que sus mediocampistas interiores jueguen a pierna cambiada de ser posible.
Por lo tanto, si dispone de un volante zurdo y de uno diestro, lo más probable es que al diestro lo ponga a jugar por la izquierda y al zurdo como interior por derecha. Esto no quiere decir que el encargado de ocupar el puesto que en teoría es de Yotun tiene que ser zurdo sí o sí. Simplemente estoy dando a conocer un dato que es importante para entender la premisa que tiene Fossati para ordenar su mediocampo. Por ello, nombres como Piero Quispe y Joao Grimaldo evidentemente podrían conformar la dupla de mediocampistas interiores titulares del equipo, pero entendiendo que Quispe es un jugador que muestra mejor rendimiento partiendo desde la izquierda, más que considerarlo como el reemplazo de Yotun, lo tendríamos como su socio en la zona izquierda del mediocampo. Así que uno de los nombres que sí podría ocupar el puesto de Yotun sería Joao Grimaldo, aunque claramente con un perfil muy diferente, ya que se trata de un jugador con mejor 1 contra 1 y de mayor velocidad, aunque el manejo de balón y visión de juego de Yotun es más destacado. Continuando con los nombres de la última convocatoria y recordando que primero estoy haciendo mención de los mediocampistas que ya han tenido minutos con Fossati, toca hablar de un jugador que no cuenta con la total simpatía de la hinchada, pero claramente sí es tomado en cuenta por Fossati, quien lo puso de titular en el amistoso ante República Dominicana. Nos referimos, claro, a Sergio Peña. El jugador peruano sigue siendo titular en el Malmö de Suecia e incluso ha ganado títulos, ya que se trata del equipo más grande de ese país, pero con Perú sus actuaciones en los partidos oficiales no terminan de convencer y el nivel mostrado con la selección dista mucho de lo que se esperaba de él ante la bajada de nivel de Cristian Cueva. Aún así lo mencionamos porque es de los pocos jugadores peruanos que militan en un club de Europa y su perfil de mediocampista creativo hace que entre en la consideración de Fossati como un perfil parecido al de Yoshimar Yotun. En este punto ya hemos mencionado a los jugadores que han sido interiores titulares en los primeros amistosos de la era Fossati y pasaremos entonces a hablar de los que entraron como suplentes o que jugaron en otras posiciones pero se podrían adecuar a la demarcación de mediocampista interior. En esa línea sabemos que en Alianza Lima Franco Sanelato suele jugar de carrilero por ambas bandas e incluso ha llegado a desempeñarse como delantero. Sin embargo, con la selección peruana Fossati lo ha probado como interior por la izquierda y por eso es una de las opciones para tomar el lugar de Yotun, aunque cierto es que tendría mejor encaje como lateral volante. Y si tenemos que hablar de laterales volantes que podrían funcionar como mediocampistas interiores en el 1-3-5-2 de Fossati, evidentemente entra como fuerte posibilidad el nombre de Oliver Sone, y no solamente porque sea el jugador más aclamado por la hinchada o porque gran parte de la afición desea verlo jugando con la selección, sino porque se trata de un jugador con sólida formación europea que además tiene un notorio dominio de ambos perfiles que le permite ser polifuncional y por ende adecuarse a diferentes posiciones del campo, entre los cuales está la de mediocampista interior. Jorge Fossati ya lo ha probado en esa posición en los entrenamientos, pero debido a que no quería dejar sin minutos a ningún jugador en los amistosos, solo pudo hacer jugar a Sone de lateral volante o carrilero. Es por ello que Oliver se presenta como una fuerte posibilidad de situarse en el mediocampo para acompañar al lateral volante por derecha, que si no es Luis Advíncula sería Andy Polo. Y para ello el entendimiento con sus compañeros es fundamental cuando deba cumplir funciones como cubrir las espaldas del carrilero de manera oportuna o por momentos intercambiar posiciones con la finalidad de desacomodar a la defensa rival. El actual jugador del Silkeborg pasa por un buen momento con su club, ya que acaba de ganar la Copa de Dinamarca siendo autor del único tanto que le permite ser campeón, y por ello es difícil pensar que en el corto plazo Fossati no lo convocaría, y más aún cuando Sone sea
se ha tomado muy en serio los requerimientos del director técnico y está trabajando por mejorar su dominio del idioma español. En cuanto a sus características como jugador de gran portento físico y de buena resistencia, claramente podría adecuarse al perfil de mediocampista de largos recorridos que ofrezca intensidad en el plano ofensivo y presión en situaciones de defensa para de esa manera ser el complemento perfecto del lateral volante para que Fossati encuentre una dupla tan efectiva como la que logró formar con Martín Pérez Guedes y Andy Polo en Universitario de Deportes. Ahora pasando a hablar de otras variantes que aún no han sido probadas por Fossati y tomando en cuenta los jugadores de su última convocatoria, se encuentra la posibilidad de hacer jugar como interior por derecha al zurdo Martín Tábara, mediocampista de Sporting Cristal que, si bien es cierto que no brindó un buen rendimiento ante rivales menores como Nicaragua y Dominicana, tenemos que recordar que Tábara jugó como pivote cuando de interior suele dejar mejores sensaciones. En lo particular, entiendo que al ser un jugador con buenas cualidades como el pase largo y remate de larga distancia pueda despertar cierta expectativa, pero no lo veo posicionándose tajantemente por delante de los jugadores que ya hemos mencionado. Siguiendo con las variantes disponibles y considerando los nombres de la última convocatoria, una alternativa es que Fossati considere retrasar de su posición habitual a Edison Flores para hacerlo jugar de interior, siendo que el jugador de Universitario ya conoce esa posición y cuenta con ciertas características como visión de juego, capacidad asociativa y un buen remate de larga distancia que le dan encaje en el sistema de Jorge Fossati. En esa línea de la última convocatoria también hay un jugador que dispone de esas mismas características, pero incluso tiene un mejor pie que Flores para realizar pases filtrados y habilitaciones de larga distancia. Nos referimos a Miguel Trauco, quien en la posición de carrilero por izquierda no cerró una buena actuación ante Nicaragua, pero se podría reconvertir en mediocampista interior al igual que en su momento lo hiciera Yotun, ya que recordemos que este último jugador empezó siendo lateral, pero Gareca lo utilizó como mediocampista, dándole mayor protagonismo en la selección peruana. Entonces ya hemos hecho mención de las variantes disponibles a partir de la última convocatoria y ahora hablaremos de los jugadores que no han sido convocados todavía, pero que considerando el actual universo de futbolistas peruanos sí podrían tener encaje. Y entre esas variantes se encuentra el nombre de Catriel Cabellos, quien por edad y talento es un jugador con mucha proyección que llegó cedido a Alianza Lima procedente del Racing de Argentina y en el club blanquiazul ha obtenido la regularidad que necesitaba para mostrar un buen nivel que lo convierte en candidato para formar parte de la selección en el corto o mediano plazo. Cabellos se caracteriza por ser un jugador de gran despliegue físico, capaz de pisar área rival, a su vez que brinda apoyo en marca y cuenta con un buen remate de larga distancia, además de un claro dominio de ambos perfiles. Catriel es polifuncional y puede jugar en distintas posiciones del campo, por lo cual se convierte en una alternativa interesante. En esa línea, otro mediocampista joven con proyección es Kenji Cabrera, quien milita en el Melgar de Arequipa y que, al igual que Cabellos, puede jugar tanto por el medio como por las bandas, siendo un futbolista de un perfil claramente ofensivo que también te ofrece intensidad y llegada a las dos áreas. Siguiendo con los nombres del torneo local, otra variante interesante sería Jairo Concha, quien ya está en una edad en la que debería haber alcanzado su pico de rendimiento y en Universitario de Deportes es habitual titular donde compagina buenas actuaciones pero con cierta intermitencia. Sin embargo, Concha cuenta con algunas características similares a las de Yotun como visión de juego y capacidad
capacidad de tomar las responsabilidades creativas de un equipo. Ahora mencionaremos las posibilidades para el mediocampo que tiene Perú en el extranjero. Y es muy cierto que el jugador del que vamos a hablar se ha visto algo afectado en su imagen con la selección debido a los resultados en eliminatorias, y actualmente es un jugador muy distinto al que solía ser en su mejor momento con la selección peruana. Nos referimos a André Carrillo, quien a sus casi 33 años ya no es más un futbolista que suele jugar por la banda o cumpliendo funciones de extremo. De hecho, ha ascendido a la primera división árabe, jugando principalmente de mediocampista interior. Fossati no ha descartado convocarlo, y cierto es que si Carrillo es llamado para jugar por Perú, también está la posibilidad de que juegue de delantero, pero habiendo visto que el director técnico ha llegado a probar como interiores a jugadores como Grimaldo o Sanelato, no sería de extrañar ver que Carrillo se desempeñe en la posición que en teoría es de Yoshimar Yotun. Continuando con las variables disponibles, hay que mencionar el posible regreso de Pedro Aquino, quien se sabe que es pivote, pero tras haberse recuperado de una lesión, encajaría en lo que está buscando Fossati cuando pone a Wilder Cartagena como mediocampista interior. Otro de los jugadores que podrían tener encaje en la posición es Luis Iberico, quien jugando para el Riga de Letonia se desempeña mayormente de mediocampista ofensivo y de interior también. En cuanto a la posibilidad del peruano alemán Felipe Chávez, de 17 años, quien milita en las inferiores del club Bayern Múnich y en donde está teniendo la mejor temporada de su corta carrera portando la camiseta número 10, cabe precisar que verlo en la selección mayor es algo que luce lejano todavía, debido a que la idea que tienen en la Federación Peruana es hacerlo jugar primero en la sub-20. Entonces, esos son algunos de los jugadores que en el corto o mediano plazo ocuparían el lugar de Yoshimar Yotun. Sé que hay otras opciones, pero he tratado de hacer mención de los jugadores que tendrían mayores probabilidades. ¿Cuál te parece que tendría mayor encaje en el mediocampo de la selección? Hazme saber tus apreciaciones en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Te ha hablado Samiel, gracias por acompañarme en este video que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.